Hola. Bien, doctora, tenemos ya la mitad de los alumnos, así que vamos a comenzar para no demorarla, ¿sí? Vale, perfecto. Bueno, hoy Bueno, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Julieta Olmedo. Ella es médica hematóloga del Hospital Privado Universitario de Córdoba, también se desempeña en el Hospital Raúl Ferreira. Así que ella va a compartir con nosotros urgencias oncológicas, ¿sí? Que es el tema que vamos a tocar hoy. Bienvenida, doctora, un gusto. bueno, muchas gracias, Claudia. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por invitarme para formar parte de estas charlas, de estas clases. La idea es hacer una clase dinámica, así que bueno, yo no soy muy canchera por ahí con el manejo del Zoom para las charlas, si no llego a ver alguna pregunta que esté en el chat, o si quieren levantar la mano, interrumpirme, no hay problema, y si no, igualmente creo que al final tenemos un ratito para hacer las preguntas que intentaré responder en la medida que sepa. ¿Sí? Perfecto. Pero bueno, es una charla sobre urgencias oncológicas, da para hablar un montón, traté de ser lo más dinámico posible, así que bueno, espero que en esta hora no se aburran tanto. A ver, yo no sé si se ve el mouse para después poder eh, apuntar o no. No se Parece ve que no. como presentación, doctora, se ve las diapos al costado. Ah, a No se ve ver. pantalla completa. Ahí. Ahí está. ¿Ahí se ve Ahora bien? ahí está. Fantástico. Bueno, los objetivos de la clase son, bueno, planteamos algunos que tienen que ver con definir las principales urgencias oncológicas, asociar estas patologías con las distintas urgencias, interpretar los cuadros clínicos que pueden estar relacionados y, bueno, introducir los lineamientos del tratamiento oportuno. ¿Sí? Como les dije, son temas que dan para charlar mucho y la idea es ser prácticos y que a ustedes les sirvan después para poder interpretar la parte desde lo oncológico, digamos. Hoy vamos a tratar 5 temas principales, que es el síndrome de lisis tumoral, la hipercalcemia maligna, el síndrome de vena cava superior, hipertensión endocraniana de origen oncológico y la compresión medular, también de origen oncológico. Iniciando con el síndrome de lisis tumoral agudo. El síndrome de lisis tumoral se define como un grupo de anormalidades metabólicas que tiene un riesgo potencial de falla renal y muerte. Es una emergencia clínica y oncológica y que está desencadenado por la muerte y la destrucción de las células malignas que están relacionadas con esta enfermedad oncológica. Tiene una tríada característica que ahora después vamos a profundizar un poquito más en el tema, pero es la hiperuricemia, la hipercalcemia y la hiperfosfatemia, y como consecuencia una hipocalcemia asociada. Esto puede ocurrir de forma espontánea o como consecuencia del tratamiento antineoplasia. Cuando hablamos de la fisiopatogenia, es un cuadro clínico que se presenta en el contexto de una neoplasia maligna que tiene una alta tasa de proliferación, o sea, son células que tienen mucho crecimiento, mucho recambio celular. Generalmente está asociado también a una alta carga tumoral y puede estar presente o no la alta sensibilidad al tratamiento. Y como habíamos dicho, está muchas veces relacionado con el inicio de la quimioterapia específica, digamos, la terapia de anticuerpos monoclonales, que son terapias que ya hace muchos años que venimos utilizando de forma diaria. La radioterapia también puede generar síndrome de lisis tumoral, o inclusive hasta la terapia con glucocorticoides, que es muchas veces el tratamiento inicial que nosotros utilizamos. Inclusive también hay un cuadro de síndrome de lisis tumoral que se describe de forma espontánea, específico para algunos tumores, que es bastante característico. Esto es como un pequeño esquema para tratar de entender la fisiopatogenia. Lo que está en el medio serían las células tumorales y la bomba sería ese tratamiento de quimioterapia o tratamiento específico que nosotros vamos a instaurar. Cuando se produce la muerte celular, lo que suceden es principalmente 3 cosas, que es la liberación de fósforo al torrente sanguíneo, la liberación de ADN,
que está dentro de la célula, y la liberación de potasio. En lo que respecta a la liberación de fósforo, aumenta el fósforo sérico, aumenta el fósforo en sangre, el fósforo se va a unir al calcio iónico y lo va a quelar formando una sal que se llama fosfato de calcio, y el fosfato de calcio va a precipitar en el riñón generando una falla renal. Con respecto al ADN, principalmente se va a degradar en ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos se metabolizan hiposantina, asantina, y después ácido úrico, eso después lo vamos a ver un poquito mejor, pero el ácido úrico es una sustancia muy poco soluble, el pH urinario, y también se va a depositar en el riñón, contribuyendo a la falla renal. Y en una tercera instancia, no es instancia, sino sucede todo en paralelo, pero en una tercera fase, el potasio que estaba dentro de la célula, al morir la célula también aumenta a nivel sanguíneo, y esto puede llevar a una falla cardíaca y arritmias cardíacas. No todos los tumores tienen, o no todas las situaciones clínicas tienen el mismo riesgo, ¿sí? Una de las cosas más importantes del síndrome de lisis tumoral es que es prevenible, o potencialmente prevenible, no siempre, a pesar de que uno toma las medidas, no lo puede lograr, pero teniendo en consideración los factores de riesgo, uno puede tomar medidas para evitar que se instaure dicho cuadro. Y los factores de riesgo van a tener que ver con la enfermedad en sí, con el tratamiento y con el tipo de paciente que estemos tratando, ¿sí? Con respecto a la enfermedad, aquella enfermedad que se manifiesta como una masa bulky, que es una masa voluminosa, la enfermedad que se manifiesta con hepato y esplenomegalia, o sea, aumento del hígado y el vaso, o con múltiples adenopatías, las patologías que debutan con recuento de glóbulos blancos muy elevados, generalmente por arriba de 50 o 100.000 glóbulos blancos. Cuando se diagnostica la enfermedad y esta tiene una LDH elevada, el LDH es un marcador muy importante de masa tumoral que a veces desde el inicio se encuentra elevada, y mientras más elevada esté, más carga tumoral tiene el paciente. Y bueno, en lo que respecta a la quimiosensibilidad, si es una extirpe celular que es quimiosensible o no. Cuando hablamos de los factores de riesgo relacionados con el tratamiento, básicamente es la efectividad del esquema de tratamiento que nosotros estemos utilizando, y cuando hablamos de los factores de riesgo relacionados con el paciente, podemos tener en cuenta si el paciente ya tenía por otra patología, por ejemplo una falla renal preexistente, o tenía hiperuricemia, o si tenía orina con pH ácido que aumenta el riesgo de los depósitos de ácido úrico y de fosfato de calcio. Cuando hablamos específicamente de la extirpe celular, lo que yo les comentaba antes es que, bueno, que no todos los tumores tienen igual riesgo de síndrome de lisis tumoral, y aquellos tumores que debutan con alta carga tumoral y que tienen un recambio celular muy alto y un crecimiento celular muy, muy rápido, son los que más riesgo de lisis tumoral tienen, principalmente, y los clásicos que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta son el linfoma de Burkitt, las leucemias agudas, y aquellos tumores que tienen un crecimiento lento, que tienen cargas tumorales bajas, el riesgo de síndrome de lisis tumoral es mucho menor, ¿sí? Que son los que están abajo, medulloblastoma, neuroblastoma y la mayoría de los tumores sólidos. El síndrome de lisis tumoral es mucho más frecuente en patologías hematológicas que en patologías propiamente oncológicas, digamos. Y bueno, y de acuerdo a la incidencia del síndrome de lisis tumoral relacionada con la extirpe celular, tenemos aquellos que se dividen en riesgo alto, riesgo moderado, riesgo bajo, ¿sí? Los de riesgo alto tienen un riesgo de presentar síndrome de lisis tumoral más del 5%, riesgo moderado es del 1 al 5%, y riesgo bajo menos del 1%. Como les decía, los de mayor riesgo están relacionados con el linfoma Burkitt, el linfoma linfoblástico, y los estadios avanzados de estas patologías, la leucemia linfática
o linfoblástica aguda y la leucemia mieloblástica aguda. Y los tumores sólidos por ahí se encuentran dentro del riesgo moderado o riesgo bajo. Hay distintos esquemas de estadificación, este es otro que tiene que ver con, también tiene en cuenta arriba a la izquierda, ustedes van a tener leucemia linfática aguda, leucemia mieloide aguda, linfoma de Burkitt, la LLC, que es la leucemia linfática crónica, el linfoma difuso de células grandes B, y los linfomas indolentes. Uno podría, teniendo en cuenta solamente la cantidad de glóbulos blancos y el LDH, predecir y estadificar el riesgo de síndrome de lisis tumoral de estas patologías. Hay un montón distintas de estadificaciones de riesgo, esta era como para esquematizar. Y el síndrome de lisis tumoral tiene una progresión que inicialmente comienza cuando la célula tumoral muere, y se genera la necrosis. Después, eso está precedido, sucede luego las alteraciones del laboratorio y que en última instancia las alteraciones clínicas que vamos a tener. La definición del síndrome de lisis tumoral agudo fue determinada por Cairo Bishop hace ya bastante tiempo, y tiene en cuenta parámetros de laboratorio y parámetros clínicos. Los parámetros de laboratorio son 4, ¿sí? Que eran un poquito esta triada que habíamos hablado al principio, que es un ácido úrico mayor o igual a 8, un potasio mayor a 6, un fósforo mayor a 4,5, o un aumento del 25% del basal. Y el calcio menor a 7, que está en íntima relación con el aumento del fósforo. Si el paciente tiene 2 o más de estas anomalías metabólicas y suceden dentro de los 3 días antes o 7 días después del inicio de tratamiento, cumple con los criterios para ser definido como un síndrome de lisis tumoral de laboratorio. Cuando el paciente presenta ya síntomas clínicos, ¿sí? Que pueden ser falla renal, arritmia, muerte o convulsiones, sería ya un síndrome de lisis tumoral clínico. ¿Cuál es el impacto y la importancia de tener en cuenta esta patología y tomar las medidas para prevenirlo? Básicamente que empeora mucho el pronóstico del paciente que lo presenta, ¿sí? No es lo mismo un paciente que debuta, por ejemplo, con un linfoma de Burkitt sin síndrome de lisis tumoral, a un paciente que tiene un linfoma de Burkitt, uno inicia el tratamiento y tiene, por ejemplo, una falla renal relacionada con el síndrome de lisis tumoral. Esto genera un aumento muy significativo del riesgo de muerte de este paciente, y por eso es que nosotros tenemos que tomar todas las medidas para prevenir. La profilaxis va a ir en íntima relación con esta estadificación del riesgo que nosotros planteamos al principio. Los pacientes que tienen un riesgo mínimo o riesgo nulo no tienen indicación de ningún tratamiento específico, ya que la probabilidad de que presenten un síndrome de lisis tumoral es extremadamente baja. En aquellos que tienen riesgo bajo, se plantea una profilaxis que generalmente puede ser hidratación bioral, y uno podría agregar algún tratamiento específico o no. Y después en los pacientes que tienen riesgo intermedio o alto, son esos pacientes donde uno debería tomar una conducta para evitar la instauración del síndrome. Y una vez que el síndrome está instaurado, hacer el tratamiento oportuno. En lo que respecta a la prevención, tenemos las estrategias principales son la hidratación y los agentes que van a disminuir la cantidad de ácido úrico en sangre. La hidratación es el pilar fundamental. Una buena hidratación endovenosa en pacientes que tienen riesgo intermedio o alto es la indicación. Recordemos que los pacientes de riesgo bajo, uno podría hacer hidratación bioral y decirle, bueno, aumenta el consumo de agua en su domicilio, pero no haría falta hacer hidratación endovenosa. Y el objetivo principal de la hidratación es mejorar la perfusión renal, ¿sí? Y evitar los depósitos de fosfato de calcio y de ácido úrico, ¿sí?
que es lo que finalmente va a llevar a la falla renal. Se recomienda una hidratación de 3.000 mililitros por metro cuadrado por día. Esto a veces no se puede llevar a cabo, sobre todo si son pacientes cardíacos o pacientes que ya tienen edemas o tienen un mal manejo hídrico, ¿sí? Pero si uno está con un paciente joven que tiene buena función cardíaca y todo, la recomendación es 3.000 mililitros metro cuadrado. Esto puede llegar a ser casi hasta 6 litros por día, que es un montón. Y la producción de orina va a ir de la mano de la hidratación, y uno debería corroborar que el paciente tenga un ritmo diurético de 80 a 100 mililitros metro cuadrado por hora, y una densidad urinaria baja, que eso habla de buen ritmo diurético. En líneas generales, los diuréticos no se utilizan de primera línea, sí se pueden utilizar para el manejo de los volúmenes cuando uno está hidratando mucho al paciente y sabe que en 24 horas va a tener mucho edema o mucha sobrecarga hídrica, pero si no, como tratamiento de primera línea no se utiliza. Con respecto a la alcalinización de orina, es algo que estaba muy presente hace un par de años en las guías, y la teoría era que si uno aumentaba el pH urinario, podía disminuir el depósito de ácido úrico. Y como habíamos visto en la fisiopatogenia, el depósito de ácido úrico era una de las principales causas de falla renal. Si uno lograba que el paciente tuviese un pH mayor a 7, podría llegar a prevenir la insuficiencia renal aguda. Lo cierto es que esto no se demostró, y de hecho se vio que la alcalinización de orina podía llevar, o sea, intentar alcalinizar la orina es bastante difícil. Lograr pH por arriba de 7, uno necesita mucho bicarbonato o mucha acetazolamida, entonces genera alteraciones metabólicas importantes, y tiene efectos adversos bastante severos que tienen que ver con el riñón y el corazón. E inclusive podría llegar a aumentar los depósitos de fosfato de calcio a nivel renal, así que hoy en día las guías no lo recomiendan, y solamente es una estrategia de tratamiento para los pacientes que están con un riesgo aumentado de síndrome de lisis tumoral y aparte tienen acidosis metabólica por otra causa o por una causa relacionada, ¿sí? Pero no, lo mismo que los diuréticos, no es algo de primera línea o no es algo que se recomiende inicialmente. Y con respecto a los agentes que disminuyen el ácido úrico o hipouricemiantes, tenemos dos principalmente, que nosotros los utilizamos y están disponibles hoy en día. Uno es el allopurinol, que es una medicación que está tanto bioral o endovenosa, es un medicamento bastante accesible. Su mecanismo de acción principalmente lo que hace es inhibir la fabricación de ácido úrico. Si ustedes se fijan a la derecha, yo hice, ese es un esquema del catabolismo de las purinas forman parte del ADN, cuando la célula se muere, libera el ADN se degrada en purinas, y la purina se metaboliza a hiposantina, la hiposantina a santina y la santina en ácido úrico. Estos últimos dos pasos están mediados por una enzima que se llama la santinoxidasa, y el allopurinol lo que hace es inhibir esta enzima, ¿sí? El mayor problema es que si el paciente ya tiene el ácido úrico aumentado cuando yo voy a empezar el allopurinol, en realidad no va a tener efecto, ¿sí? Porque lo que hace es inhibir la fabricación de más ácido úrico, ¿sí? El allopurinol está indicado en pacientes con riesgo intermedio, siempre y cuando el ácido úrico no esté elevado desde el inicio, ¿sí? Esto que hablábamos recién, y reduce eficazmente la formación de nuevo ácido úrico y la incidencia de uropatía obstructiva. Yo les dejé acá las dos, y que puede ser bioral o endovenoso. La verdad que no sé si nosotros tenemos la disponibilidad de la administración endovenosa, pero la bioral la utilizamos y mucho, 100 miligramos metro cuadrado por dosis 3 veces por día, o 5 a 10 miligramos kilo día, dividido en 3 dosis.
Y como decíamos recién, el mayor limitante del allopurinol es que no va a tener efecto sobre el ácido úrico que ya fue formado, ¿sí? Entonces, en las pacientes que tienen ácido úrico elevado, que el valor de corte sería 8, no estaría indicado, digamos, o no va a tener un efecto, o tanto efecto como uno esperaría. Y bueno, y la otra limitante es que en los pacientes que ya tienen falla renal debe ajustarse la dosis y la efectividad también disminuye. Así como hace efecto sobre el nuevo ácido úrico, va a demorar un poquito en hacer efecto de 48 a 72 horas. O sea, de 48 a 72 horas vamos a ver un impacto en el laboratorio. Por eso es que se recomienda iniciar el allopurinol antes de empezar el tratamiento de quimioterapia, antes de que se empiecen a romper las células y a liberar ADN y santinas a la sangre, ¿sí? Y lo ideal es mantenerlo de 3 a 7 días hasta que se normalice el ácido úrico en suero y todos los parámetros del laboratorio. El rasburicase es el otro agente hipouricemiante. En realidad es una enzima recombinante de urato oxidasa de origen animal y tiene un mecanismo de acción diferente al allopurinol y actúa ya sobre el ácido úrico formado. Y en realidad lo que hace es metabolizar el ácido úrico en una sustancia, en un compuesto más soluble que es la lantoína. Entonces actúa sobre el ácido úrico que ya está formado, ¿sí? Un tratamiento no es, digamos, uno puede instaurar los dos tratamientos juntos de allopurinol y rasburicase. Lo cierto es que el rasburicase es mucho más efectivo y está indicado en los pacientes con alto riesgo de síndrome de lisis tumoral y en aquellos que ya tienen el síndrome de lisis tumoral establecido, ¿sí? Porque como va a actuar sobre el ácido úrico que ya está formado, puede disminuir el ácido úrico y mejorar la función renal. ¿Sí? Y bueno, también puede ser una opción válida en los pacientes con riesgo intermedio, lo que pasa es que es una medicación endovenosa, o sea, el paciente debería estar internado para recibirla, y es cara, entonces por ahí se reserva específicamente para los pacientes de alto riesgo, pacientes con síndrome de lisis tumoral establecido. El tratamiento, o sea, una vez que uno tomó todas las medidas de prevención o de profilaxis y así todo, el paciente cumplió los criterios de síndrome de lisis tumoral de laboratorio y asociado a un síndrome de lisis tumoral clínico o no, uno debería empezar un tratamiento. Lo cierto es que el tratamiento, hay menos herramientas y está bastante limitado, es más que nada soporte, ¿sí? Es manejar la hiperpotasemia para evitar las arritmias, manejar la hiperfosfatemia y la hipocalcemia, que pueden llegar a ser muy severas, y el manejo de la falla renal, que muchas veces requiere diálisis. Y bueno, y tener en cuenta que si el paciente durante el tratamiento preventivo no recibió rasburicase, puede inclusive recibirlo una vez que el síndrome ya está instaurado. Bueno, no sé si quieren, por ahí dejamos las preguntas para el final, y vamos a pasar a la segunda entidad, la segunda urgencia oncológica, que es la hipercalcemia maligna, o como por ahí se encuentran muchas guías, la hipercalcemia asociada de cáncer. Hipercalcemia maligna se define en cuadro clínico que está caracterizado por el aumento de los valores de calcio a nivel sérico, y que este aumento de calcio se da básicamente por una enfermedad oncológica activa. Existen otras causas de hipercalcemia que no vamos a tratar en esta charla. Ahora vamos a ver específicamente la hipercalcemia relacionada con el cáncer. Al igual que el síndrome de lisis tumoral, empeora el pronóstico del paciente. O sea, no es lo mismo un paciente oncológico con hipercalcemia maligna que un paciente sin hipercalcemia maligna. Hay una incidencia de un 10 a un 30% en los pacientes oncológicos. Esto depende de un montón de factores, de la edad del paciente, del estadio de la enfermedad, del extirpe celular, pero en líneas generales se presenta cuando los pacientes están con una enfermedad avanzada
y ya tienen un diagnóstico y uno ya conoce su enfermedad oncológica, y durante la evolución, ya sea de seguimiento o tratamiento, aparece. La clínica va a depender básicamente de los valores de calcio que tenga el paciente en sangre. Si bien los pacientes que tienen un calcio de entre 10 y 12, la mayoría de las veces son asintomáticos, uno debería hacer dentro de su, cuando solicite el laboratorio y el seguimiento del paciente oncológico, una determinación de calcio, porque hay muchas patologías oncológicas que pueden cursar con este cuadro y el paciente estar completamente asintomático. Si el paciente tiene de 12 a 14 miligramos por decilitro, probablemente si uno pregunta o el paciente lo refiere, ya aparecen los síntomas, ¿sí?, que tienen que ver con náuseas, constipación, poliuria y polidipsia, que es aumento del ritmo diurético y aumento de la sed, y cuando el calcio está por arriba de 14, ya los síntomas son muy floridos, el paciente tiene muchos síntomas neurológicos, principalmente debilidad muscular, pero pueden estar confusos, estuporosos o inclusive hasta en coma. La fisiopatogenia de la hipercalcemia maligna se puede explicar por 3 mecanismos de acción diferentes. Uno que tiene que ver con la secreción de una proteína relacionada al aparato hormona. La aparato hormona es una enzima endógena que fabrica la paratiroides y que tiene una íntima relación con el metabolismo del calcio. Entonces, cuando hay un tumor que secreta una proteína que es muy parecida a la aparato hormona, altera el metabolismo del calcio. Esto, cuando la fisiopatogenia está mediada por la secreción de esta proteína, se llama también hipercalcemia maligna humoral. Otro mecanismo de acción tiene que ver con las lesiones osteolíticas, donde hay una liberación de citoquinas a nivel de la metástasis ósea, digamos, que genera toda la resorción ósea y la liberación de calcio del hueso a la sangre. Y después existe un tercer mecanismo que es bastante más infrecuente, que tiene que ver con una secreción ectópica del calcitriol. El calcitriol es otra de las enzimas que está íntimamente relacionada con el metabolismo del calcio, en realidad es la vitamina D, ¿sí? Y que, bueno, que puede generar hipercalcemia con mucha menos frecuencia, pero también está descrito. Si bien la estirpe celular a veces nos puede hacer entender cuál es la fisiopatogenia, muchas veces sucede más de una cosa en un mismo paciente, pero podríamos decir que la hipercalcemia maligna humoral, que es la hipercalcemia mediada por la secreción de esta proteína relacionada con la aparato hormonal, se da en un 80% de los casos. Cuando es por lesiones osteolíticas metastásicas, serían un 20% de los casos, y menos de un 1% está mediado por el calcitriol, que es la 1,25 de hidrovitamina D. Lo que hablábamos específicamente de la proteína relacionada al aparato hormona, es una proteína muy parecida al aparato hormona, sea un mismo receptor, activa las mismas vías de señalización, y lo que hace es aumentar la resorción ósea, estimulando los osteoclastos, que son estas células que generan la resorción ósea. También tiene un efecto a nivel renal, donde reabsorbe el calcio y disminuye la excreción de calcio en orina, y todo eso lleva a un aumento del calcio sérico, el calcio en sangre. Bueno, acá me faltó, pero cuando hablamos de la 1,25 de hidrovitamina D o el calcitriol, si bien tiene un efecto a nivel de la resorción ósea, tiene un efecto mucho más importante en lo que es la absorción de calcio a nivel intestinal, ¿sí? El mecanismo no es tanto a nivel óseo, sino más bien que aumenta la absorción de calcio a nivel del intestino. Y bueno, cuando uno sospecha o cuando uno sabe que el paciente tiene riesgo de hipercalcemia, ya sea por la clínica, por
el tipo de tumor que tiene, porque tiene muchas metástasis óseas, uno debería pedir en el laboratorio calcio total, calcio iónico y albúmina. El calcio total es el que nos va a definir un poquito el riesgo. La mayoría de los scores tienen en cuenta calcio total, algunos tienen en cuenta el calcio iónico. Lo cierto es que el calcio iónico es el calcio que está libre, que no está unido a proteínas, y es el calcio que va a generar los síntomas. A veces cuando pacientes, sobre todo que son pacientes oncológicos, están desnutridos y tienen las proteínas en sangre muy disminuidas, y tienen la albúmina muy disminuida, puede ser que el calcio total sea normal, pero que el calcio iónico esté aumentado. Entonces, si uno solamente solicita calcio total, la hipercalcemia puede pasar desapercibida. Otro parámetro importante para tener en cuenta es la creatinina, porque como habíamos dicho antes, los pacientes que tienen el calcio aumentado en sangre tienen aumento del ritmo diurético y eso lleva a deshidratación y a falla renal. Y bueno, análisis de laboratorio que son mucho más específicos y que, si bien se recomiendan, nosotros no tenemos la disponibilidad, y lo cierto es que no va a cambiar mucho la conducta, pero sí nos sirve para interpretar cuál de estos 3 mecanismos de acción que hablábamos es el que está más relacionado con la hipercalcemia de nuestro paciente. Serían el dosaje de la paratormona, el dosaje de la proteína relacionada con la paratormona y el dosaje de la vitamina B. ¿Sí? En cada uno de estos mecanismos de acción diferentes, los valores son distintos. Entonces, si uno tiene la paratormona muy bajita y la proteína relacionada a la paratormona muy alta, interpreta que es una hipercalcemia tumoral. ¿Sí? Pero bueno, eso, como les digo, a veces no es tan factible de solicitar, no lo tenemos nosotros en nuestras herramientas diarias, y tampoco va a cambiar mucho la conducta, entonces podrían no solicitarse. Pero sí, los primeros 4 puntos son esenciales. Y con respecto al tratamiento de la hipercalcemia maligna, va a depender, como yo les decía, de estos valores de calcio total. En los pacientes que tienen entre 10 a 12 miligramos de decilitro y están asintomáticos, que son la mayoría, no requieren un tratamiento específico. Si uno podría darle signos de alarma y valorar hacer un seguimiento del calcio en los próximos laboratorios, o por ejemplo recomendar aumentar la ingesta bioral en la casa, sí, pero no mucho más que eso. Si tienen de 12 a 14 miligramos con decilitro, va a depender de los síntomas. Hay pacientes que tienen 12,5 y tienen muchos síntomas, y hay pacientes que tienen 13 y por ahí no tienen tantos. Entonces, ahí en esa situación los síntomas nos van a guiar nuestra conducta de tratamiento, y si tienen 14 o más, digamos, hay que tratar siempre porque es una hipercalcemia severa. Pilares del tratamiento, sobre todo la hidratación. Como decíamos, son pacientes que se deshidratan fácilmente, entonces entre 1000 a 2000 mililitros de solución isotónica, que puede ser solución fisiológica, que generalmente usamos nosotros, pero podría ser Ringer, ¿sí? Para mantener un buen ritmo diurético. Lo mismo que pasaba con el síndrome de lisis tumoral, es lo más importante del tratamiento de la hipercalcemia, ¿sí? Otra herramienta que tenemos para tratarla inicialmente es la calcitonina. La calcitonina es una enzima que podríamos decir que es antagonista a la paratormona, entonces lo que hace es aumentar la excreción renal de calcio y disminuye la resorción ósea, o sea, todo al revés de lo que hace la paratormona. Nosotros tenemos la disponibilidad de hacer la calcitonina de forma subcutánea, intramuscular o inclusive nasal. Tiene un mecanismo, un inicio de acción muy rápido, ¿sí? A las 4 horas ya se empieza a ver una disminución del calcio, y uno podría repetir esa dosis durante los primeros 2 días. Lo cierto es que después se genera una taquifilaxia, donde los receptores de calcitonina dejan de estar, digamos, activos, entonces a las 48 horas se pierde el efecto de la calcitonina. Uno debería usar la calcitonina y en paralelo usar algún tratamiento que garantice que el calcio continúe bajo, si no dentro de 48 horas va a volver a subir. Y los glucocorticoides, que si bien en general nosotros los utilizamos para la mayoría de las causas de hipercalcemia maligna,
su efecto principal está descrito en los pacientes que tienen como patología de base linfoma o mieloma múltiple, porque esas entidades tienen hipercalcemia mediada por el calcitriol, y esos son los que responden mejor a los glucocorticoides. El otro pilar de tratamiento, dijimos hidratación. Bueno, la calcitonina se puede utilizar o no, pero uno de las herramientas más importantes son los bifosfonatos. Los bifosfonatos inhiben la función de los osteoclastos, ¿sí? Entonces inhiben la resorción ósea e inhiben la liberación de calcio del hueso, ¿sí? Nosotros tenemos disponibilidad de sobre todo dos, ¿sí? Que es el pamidronato y el ácido zoledrónico, que los usamos mucho. Tanto el pamidronato como el zoledrónico tardan en hacer efecto unos 3 a 4 días, ¿sí? Entonces, si uno tiene una hipercalcemia maligna, como veíamos antes, por ahí conviene utilizar la calcitonina los primeros dos días, hasta que, en paralelo con el pamidronato y el zoledrónico, hasta que alguno de estos dos empieza a hacer efecto, ¿sí? En general se usan una vez por mes, ¿sí? Son los dos casi igualmente efectivos. Sus efectos adversos también los comparten, la hipercalcemia, la osteonecrosis mandibular, y ambos están contraindicados en pacientes con falla renal severa, ¿sí? Lo cual puede ser un problema. Por suerte, hace un par de años ya está en la disponibilidad en el mercado el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal que bueno, tiene una especificidad por una proteína en particular, que es un RAN ligando, que inhibe la función de los osteoclastos y que sí puede darse en pacientes con falla renal crónica o falla renal severa, ¿sí? Entonces, esto sería una alternativa para este tipo de pacientes. El denosumab se da de forma subcutánea y en realidad los efectos adversos son muy parecidos a los de los bifosfonatos. Es bastante efectivo también, se da una vez por mes, y ya hace un par de años lo empezamos a usar con más frecuencia. Acá les dejo como un esquema que queda resumido en el mismo cuadro del tratamiento. No hablamos específicamente de los diuréticos de asa, como la furosemida, porque al igual que para el síndrome de lisis tumoral, no están recomendados como una primera línea, y de hecho hay que tener mucho cuidado cuando uno utiliza furosemida en este tipo de pacientes, porque son pacientes que desde el inicio están deshidratados, entonces uno debería primero recuperar la volemia e hidratarlos correctamente para recién ahí usar la furosemida como tratamiento. Y después, a lo último, está la diálisis, que siempre es una opción terapéutica para cuando uno instauró todo el tratamiento médico y no fue efectivo, el paciente sigue con hipercalcemia, se puede dializar. Bueno, espero que me vengan siguiendo por ahora. El tercer tema que vamos a charlar es el síndrome de la vena cava superior, también otra urgencia oncológica que vemos con bastante frecuencia. El síndrome de vena cava superior es el resultado de cualquier afectación que provoque la obstrucción del flujo de la vena cava superior. Yo les puse un esquema donde se ven los pulmones y el mediastino, y el corazón, la vena cava superior, es lo que está pintado de azul, y ahí lo que parece un telgopor sería como el tumor que está comprometiendo y comprimiendo de forma extrínseca la vena. La compresión extrínseca o la invasión de la vena cava superior lo que va a generar es una estasis venosa y un riesgo aumentado de trombosis venosa. La obstrucción maligna puede ser ya sea porque el tumor invade directamente la vena, digamos, entra y rompe la pared de la vena e ingresa en el torrente sanguíneo, o por compresión extrínseca, que es lo más frecuente, ¿sí?
aparece hasta casi en un 5% de los pacientes con cáncer de pulmón, y la gravedad del cuadro clínico está en íntima relación con el tiempo de instauración. Mientras más rápido se instaure, menos capacidad tiene el sistema venoso de buscar colaterales y de buscar circuitos alternativos para que la sangre drene, y mayor es la sintomatología que presenta el paciente. Acá, bueno, hay otro mismo esquema, un poquito más detallado, ¿sí? Donde se ve toda la circulación venosa. La vena cava superior drena toda la circulación venosa de la cabeza y de los miembros superiores y de la parte superior del tronco, ¿sí? Entonces, cuando hay una obstrucción, una disminución del flujo de la vena cava, van a aparecer síntomas, sobre todo, no dijera, de la mitad del pecho hacia arriba. Las causas pueden ser neoplásicas o no neoplásicas. Obviamente nosotros nos vamos a focalizar en las causas neoplásicas, que son las más frecuentes. El cáncer de pulmón es la patología oncológica más frecuente relacionada con el síndrome de vena cava superior, y dentro de esos están el cáncer de pulmón no células pequeñas, pero también puede estar generado por el cáncer de pulmón de células pequeñas, o inclusive los linfomas, sobre todo los linfomas que tienen compromiso mediastinal. El linfoma primario mediastinal es uno de los más característicos. Y después, bueno, hay otras causas no neoplásicas que son mucho menos frecuentes. En lo que respecta a la clínica, como les decía, lo que está comprometido es sobre todo el drenaje de toda la parte superior del cuerpo, ¿sí? Entonces el paciente puede presentar disnea, tos, disfagia, cefaleas, alteraciones visuales, alteraciones psíquicas que tienen que ver con la afectación de todo el drenaje venoso cerebral, y los signos van a estar focalizados en la parte superior del cuerpo, ¿sí? Edema facial, dilatación de las venas cervicales, dilatación de las venas superficiales del tórax, edema en esclavina, que es un edema bastante característico que ahora les voy a mostrar algunas fotos, y las alteraciones neurológicas, digamos, que tienen que ver con el estupor, coma, hasta la muerte. Acá les puse algunas fotos de los pacientes, como si fuese el antes y el después del tratamiento, donde por ahí a veces, si uno no conoce al paciente de antes, piensa que, bueno, que es un poco gordito, que tiene los cachetes rellenitos, pero bueno, lo cierto es que después, cuando uno trata al paciente y el síndrome de vena cava desaparece, se da cuenta que en realidad lo que tenía era un edema en esclavina, que es este edema facial y edema de los miembros superiores, ¿sí? En la foto de abajo se puede ver bien cómo a la izquierda no se veían las clavículas al paciente y no se le veían los espacios intercostales a nivel del tórax, y después ya sí. Y en la foto de la derecha está todo lo que es la circulación colateral, que no siempre está tan presente, ¿sí? Porque cuando este síndrome tiene una instauración tan rápida, las colaterales no llegan a formarse y no se ven, pero cuando tienen una instauración un poquito más lenta, es bien evidente. Y la clasificación, bueno, la clasificación es clínica y depende de la gravedad de los síntomas, va de un grado 0 a un grado 5, y esto va a guiar un poquito la urgencia y va a guiar un poco el tratamiento, ¿sí? Cuando nosotros sospechamos, porque ya sabemos que el paciente tiene un cáncer de pulmón, o de repente sospechamos que puede tener un síndrome de vena cava superior, uno puede hacer diagnóstico con una radiografía de tórax, que en realidad nos va a dar una sospecha, ¿sí? Vamos a ver un mediastino ensanchado y no mucho más, podemos ver una lesión pulmonar, alguna cosa extra, pero es como una primera instancia en el diagnóstico. Pero sí nos va a servir una tomografía, una resonancia, una flebografía de miembros superiores, o inclusive un ecodoppler y un ecocardiograma, ¿sí? Acá les puse una foto de una tomografía donde se ve lo que está con las flechitas, es una masa mediastinal que está comprometiendo la vena cava,
y a nivel del pulmón derecho lo que se ve es probablemente lo que sería un primario de pulmón, y esta es el compromiso ganglionar o el compromiso del hilio pulmonar que está generando toda la compresión de la vena. Cuando hablamos del diagnóstico también uno tiene que tener en cuenta que hay un alto porcentaje de pacientes que van a debutar de esta forma, y uno no va a tener el diagnóstico etiológico de la patología oncológica. Entonces muchas veces las biopsias guiadas por punción o las técnicas invasivas tipo la videomediastinoscopía o la broncoscopía pueden ser una herramienta muy útil, no para hacer diagnóstico de síndrome de vena cava, porque eso es un diagnóstico más bien clínico y con la imagen uno lo confirma, sino hacer un diagnóstico etiológico, que eso sí nos va a guiar mucho el tratamiento. Con respecto al tratamiento, los objetivos van a tener que ver con aliviar los síntomas, evitar complicaciones y tratar la enfermedad subyacente, ¿sí? En general, cuando uno sospecha un síndrome de vena cava o cuando lo confirma, el paciente requiere internación siempre, ¿sí? Porque es, una afectación que puede tener una evolución muy rápida, entonces hay que hacer un seguimiento y un tratamiento muy oportuno. Y bueno, el tratamiento pueden ser medidas generales y medidas específicas. En lo que respecta a las medidas generales, oxígeno, corticoides, diuréticos y sobre todo el reposo en cama y elevación de la cabecera a 30 a 45 grados, eso va a mejorar el drenaje venoso y a disminuir los síntomas. Y en lo que respecta al tratamiento médico, sí va a estar dirigido un poco a la gravedad del cuadro y a la etiología, digamos, a la extirpe celular del tumor primario que estemos hablando, ¿sí? Las opciones son radioterapia, quimioterapia, retirar los catéteres intravasculares que pueden estar comprometiendo el retorno venoso, la posibilidad de colocar stent endovasculares, y la trombolisis y la anticoagulación, si aparte de la compresión de la vena está complicado con un coágulo, el tratamiento de anticoagulación es lo indicado. Acá también les dejo un esquema, un algoritmo de tratamiento inicial, donde va a ir dirigido específicamente si es grado 1, 2 y 3, uno tiene la posibilidad de decir, bueno, voy a tomar una biopsia, voy a entender de qué primario estamos hablando para dirigir un poquito mejor mi tratamiento, pero lo cierto es que si el paciente tiene un grado 4, la urgencia es muy importante, entonces uno tiene que desobstruir la vena cava y después pensar qué es lo que va a hacer para llegar al diagnóstico, ¿sí? Lo más efectivo y lo más rápido es la colocación de un stent endovascular que tiene efecto en el momento, que tiene una respuesta, tiene relativamente bajas complicaciones si está hecho por alguien experto, y que nos permite, o sea, nos da tiempo para después nosotros en una segunda instancia tomar las biopsias y hacer el diagnóstico etiológico, ¿sí? Antes se utilizaba mucho la radioterapia, ahora ya no tanto, por varias cosas. Una, porque cuando uno ya irradia al paciente, después la toma de la biopsia por ahí, nos da necrosis y no nos da una anatomía patológica que nos sirva. Y hoy en día tenemos más herramientas, entonces la radioterapia de urgencia para el síndrome de vena cava superior cayó bastante en desuso. Y con respecto a las prótesis endovasculares, esto que les decía, que puede ser una herramienta muy buena, sobre todo cuando hay una urgencia. Uno coloca la prótesis y no afecta a la toma de biopsia posterior. El éxito de la técnica, como les decía, también es muy alto. Hay muy bajas complicaciones y está bien hecho, pero sí hay una importante tasa de recaída, entonces uno sabe que coloca la endoprótesis y después debería hacer algo más, ¿sí?, para evitar la recidiva del síndrome, ¿sí? Acá hay un dibujito de una compresión, bueno, no sé si ustedes ven mi mouse, pero la vena cava está comprimida de forma extrínseca, y después el dibujo
la foto de la derecha, ya hay recuperación del flujo por la colocación del stent. Bien. Nuestro cuarto tema es la hipertensión endocraniana de origen oncológico, obviamente. Este es un cuadro que está caracterizado por aumento de la presión endocraniana como consecuencia de la presencia de una enfermedad oncológica en el cerebro, ¿sí? La mayoría de las veces, cuando hablamos de hipertensión endocraniana maligna, está relacionada con metástasis de un primario, ya sea pulmón, riñón, cualquier otro origen, y en menos porcentaje, pero que también está descrito, en los pacientes que tienen un tumor primario del sistema nervioso central. El cráneo es una estructura que no es expansible, entonces cuando hay aumento de los volúmenes, lo único que queda es que aumente la presión adentro del cerebro, y esto tiene un impacto muy directo en lo que es la irrigación cerebral. La presión intracraneal normal es de 10 a 15 milímetros de mercurio, y nosotros hablamos de hipertensión endocraniana por arriba de 20. En las fotitos de la derecha son unas resonancias donde se ven los cortes cerebrales, la de arriba, todo lo que es blanco es edema, ¿sí? Y lo que está en el medio probablemente sea la lesión tumoral, y todo lo otro es el edema perilesional. Y cuando hablamos de edema relacionado con metástasis o un primario cerebral, el edema que está más implicado es el edema vasogénico, que tiene que ver con una ruptura de la barrera hematoencefálica y extravasación del líquido rico en proteínas, que es como si fuese suero, que sale del torrente vascular hacia el espacio extracelular, generando un aumento de la presión. Y esto se da principalmente porque adentro del tumor hay liberación de un montón de citoquinas que generan la disminución de el aumento de la permeabilidad de los vasos tumorales, y aparte los vasos tumorales, que son vasos de neoformación, son mucho más permeables que un vaso sano, que una vena, que una arteria cerebral normal, y entonces se produce esta pérdida de líquido que se libera en el espacio extracelular. Cuando se instaura el edema perilesional, interrumpe la transmisión sináptica cerebral, altera la excitabilidad neuronal y puede generar déficits neurológicos focales o tipo una encefalopatía, que es un compromiso general del funcionamiento cerebral. Y aparte puede complicarse en una última instancia con una hernia uncinada, que es que el cerebro baja y comprime el centro de respiración y lleva a una muerte por insuficiencia respiratoria. Con respecto a la clínica, lo más frecuente es la cefalea, el dolor de cabeza, que es severo, que es resistente a los analgésicos comunes, que generalmente se da al despertar en la mañana, cuando el paciente se acuesta, digamos, se pone en la posición recostado. También puede haber convulsiones, ¿sí? Los vómitos no precedidos por náuseas que alivian la cefalea es algo bastante característico. A veces, igualmente, el paciente sí tiene náuseas, si tiene hipertensión endocraniana, no es una condición sine qua non que no tenga náuseas, pero es bastante frecuente que no las tenga. Puede tener ataxia y caídas frecuentes, somnolencia, coma y depresión del centro respiratorio como última instancia. Un signo bastante característico de la hipertensión endocraniana es el papiledema, que no es evidente en un examen clínico habitual, sí necesitamos un examen oftalmológico, pero el papiledema, lo que se hace es un fondo de ojos, se ve la papila retiniana, y cuando se ve el edema ya es un estadio tardío, ¿sí?
probablemente el paciente, si tiene papiledema, ya tiene algún otro signo o síntoma de hipertensión endocraniana. Pero sí hay algunos signos tempranos que tienen que ver con la pérdida del pulso venoso a nivel de la papila retiniana, que podría ser un indicador incipiente de hipertensión endocraniana. Con respecto al diagnóstico, bueno, la historia clínica y el examen clínico al paciente van a detectar todos estos síntomas. Uno, para definir hipertensión endocraniana, deberían medir la tensión endocraniana y decir, bueno, tiene más de 20, entonces el paciente tiene hipertensión. En realidad eso en general no se hace, porque es riesgoso y porque no tenemos esas herramientas tan fácilmente, y lo que hacemos es, a través de las imágenes, definir que el paciente puede llegar a tener hipertensión endocraniana porque tiene una lesión ocupante de espacio y mucho edema en las imágenes, y aparte tiene la clínica. Las imágenes pueden ser una tomografía de cerebro con contraste, que a veces pasa algunas cositas desapercibidas, y lo mejor sería una resonancia magnética nuclear con contraste o con espectroscopía, que es lo más específico para el hallazgo de las metástasis cerebrales y del edema perilesional. Con respecto al tratamiento médico, si bien la hipertensión endocraniana está dentro del capítulo de urgencias oncológicas, lo cierto es que la mayoría de las veces tiene una instauración más subaguda y uno puede ir viendo la evolución del paciente y no se manifiesta tanto como una emergencia, ¿sí? Por ejemplo, a veces sí sucede que un tumor metastásico sangra, y al sangrar sí puede generar hipertensión endocraniana más aguda. En esas situaciones, bueno, uno debe tomar una conducta más agresiva porque la probabilidad de muerte es muy alta, y posiblemente uno tenga que tener en cuenta al servicio de neurocirugía para una valoración oportuna y hacer un tratamiento específico desde lo neuroquirúrgico. Siempre, como todo, también tenemos nuestras medidas generales que tienen que ver con una elevación de la cabeza a 35-40 grados. Eso mejora el retorno venoso, lo mismo que pasaba en el síndrome de vena cava. La hiperventilación para reducir la presión arterial de dióxido de carbono. Esto tiene que ver con que el dióxido de carbono a nivel de la circulación venosa genera vasoconstricción. La vasoconstricción va a disminuir este leak que sucedía a nivel de los vasos de neoformación, y también va a disminuir el volumen cerebral, ¿sí? Y mejorar la perfusión arterial, digamos, porque tiene efecto a nivel venoso y no arterial. Tenemos otras medidas también, como puede ser el manitol. El manitol es un diurético que mejora mucho el edema cerebral, entonces se utiliza también de forma endovenosa. Es importante también mantener buenas presiones arteriales, ni muy bajas ni muy altas, ¿sí? Para garantizar un flujo arterial oportuno y disminuir la isquemia cerebral, y un buen manejo de las fiebres, sobre todo, actuar prontamente si el paciente aparte tiene fiebre, porque la fiebre aumenta el metabolismo cerebral y aumenta la lesión. Con respecto al manejo de líquidos, para profundizar un poquito, el paciente tiene que estar normohidratado, ni deshidratado, ni sobrehidratado, ¿sí? Es importante considerar esto, sobre todo en los pacientes que van a recibir manitol, ¿sí? Que uno no sabe que el manitol aumenta mucho la diuresis, entonces tiene que garantizar que el paciente esté bien hidratado. Con respecto al tratamiento con corticoides, es una de las herramientas más importantes que nosotros tenemos a la mano. Ni bien el paciente entra por guardia, los corticoides son muy efectivos en el tratamiento inicial de la hipertensión endocraniana, pero a largo plazo pierden este efecto, ¿sí? Entonces uno debería, aparte de corticoides, hacer algo más, ¿sí?
La dexametasona es el corticoide de elección, primero porque hace un efecto rápido, después porque puede administrarse de forma endovenosa o bioral, y porque tiene un mínimo de efecto mineralocorticoide, que el efecto mineralocorticoide es lo que por ahí puede aumentar la retención de líquido. ¿Sí? En líneas generales usamos una dosis de carga de 10 miligramos, ni bien el paciente llega a la guardia, y después podemos usar de 16 a 24 miligramos por día, sobre todo si tiene síntomas moderados o severos, y si los síntomas son leves uno podría hacer 4 a 8 miligramos día. Y bueno, en algunos guías también está descrito el tratamiento con antiangiogénicos, por eso se los puse, pero no es algo que hagamos de estándar, que tiene que ver con el bevacizumab, que encima lo escribí mal ahí, así que ya los voy a corregir, que es un antifactor de crecimiento endovascular, y que podría tener un efecto beneficioso a mediano plazo para los pacientes para el manejo de la hipertensión endocraniana, pero bueno, esto no está demasiado estudiado y en líneas generales no se usa como un tratamiento de primera línea para la hipertensión endocraniana. Sí es cierto que hay muchas neoplasias que por su tratamiento de elección tienen en cuenta el bevacizumab y se utiliza, pero no específicamente para tratar la hipertensión endocraniana o para tratar la metástasis cerebral. Y el tratamiento neuroquirúrgico está focalizado principalmente en los casos donde hay hidrocefalia, ¿sí? Que en este caso sí uno debería contactar al neurocirujano y hacer un drenaje del líquido cefalorraquídeo para disminuir la hipertensión endocraniana. Lo cierto es que la mayoría de las veces esto no es necesario y con el tratamiento médico el paciente tiene una buena evolución inicial. Bueno, y nos queda un último, que es el síndrome de compresión medular, y sería nuestro quinto tema a charlar. Perdón, Doc, estamos Sí. como en tiempo, así que por ahí vamos Bueno, priorizando si quiere. sí, es cortito esto, es el Perfecto. último y es cortito, perdón. No, por favor. Dale. El síndrome de compresión medular es un cuadro clínico caracterizado por dolor en la región comprometida, ¿sí? Que puede ser en cualquier lugar de la extensión de la columna vertebral, y un nuevo déficit neurológico que puede ser sensitivo o motor. Es importante la detección temprana de este síndrome, ¿sí? Debido a que si uno no toma las medidas adecuadas puede llegar a tener un daño irreversible. La incidencia también es bastante alta en los pacientes oncológicos, sobre todo en los pacientes paliativos, que llega a un 10 o un 5%, y lo más frecuente es el cáncer de próstata, pulmón y mama, que son los sólidos que más metástasis a nivel del vertebral tienen, y desde las patologías hematológicas el mieloma múltiple. Los dos mecanismos principales tienen que ver con una compresión extrínseca, por una metástasis en la columna vertebral, o por generar una fractura patológica que colapsa la vértebra y un trocito de hueso ingresa al canal medular y daña la médula espinal. Como les decía, dentro de los tumores sólidos, los más frecuentes son el de próstata, pero también está el de mama, el de pulmón y el renal. Y los tumores hematológicos, el mieloma múltiple y el linfoma no Hodgkin también están presentes en un alto porcentaje. La clínica, bueno, el síntoma cardinal es el dolor, que siempre, la mayoría de las veces lo precede, está casi el 90% de los pacientes. Es localizado, progresivo y tiene mala respuesta a los analgésicos. El déficit neurológico, que puede ser sensitivo o motor, va a tener que ver con el nivel, o sea, la vértebra que se comprometió, si es una vértebra lumbar, dorsal, cervical, ¿sí? Y bueno, y hay un síndrome bastante característico que es el síndrome de cola de caballo, cuando se afectan las últimas vértebras lumbares y sacras, que está caracterizado por incontinencia fecal y retención aguda de orina. Como todo se estadifica en distintos grados. El grado 1 probablemente el paciente tenga pocos síntomas y el mayor síntoma sea el dolor, y el grado 2 y 3 ya tiene síntomas sensitivos y neurológicos. Una vez que los síntomas neurológicos se instauran, es una urgencia oncológica,
El diagnóstico se puede hacer con una radiografía convencional, donde uno va a tener una alta sospecha, pero no nos va a servir para comprender bien el cuadro. La tomografía con contraste o la resonancia magnética con contraste, ¿sí? En estas distintas fotos se pueden ver el compromiso de las vértebras lumbares. Los objetivos del tratamiento son disminuir el daño, el manejo del dolor y maximizar o recuperar la función neurológica perdida. Las medidas generales, los corticoides siempre van a estar como una opción porque tienen efecto antiedema y aparte como efecto analgésico. Los antiinflamatorios no esteroides y los opiáceos como objetivo para manejo del dolor. La profilaxis y la trombosis venosa profunda porque van a ser pacientes que probablemente estén inmovilizados ya sea por el dolor o por indicación médica. Y la inmovilización en caso de columnas inestables. Y en este caso sí o sí necesitamos siempre una valoración por un neurocirujano especialista en columna o un traumatólogo especialista en columna, que es quienes van a definir si realmente existe una columna inestable o no. El manejo va a depender del estirpe celular del primario, digamos. Los linfomas y los mielomas tienen una alta respuesta a la quimioterapia sistémica y a la radioterapia, mientras que el cáncer de próstata y mama son factibles de hacer radioterapia. Y así existen también algunos primarios que son resistentes a la radioterapia y uno sabe que por más que irradie no va a tener buena respuesta, como el melanoma, el cáncer de riñón o los sarcomas. ¿Sí? Y el tratamiento quirúrgico es el tratamiento de elección cuando el paciente tiene una columna inestable, ¿sí? Cuando, por ejemplo, no tenemos una biopsia y el paciente debuta con un síndrome de compresión medular, entonces uno dice, bueno, lo opero, tomo una biopsia y sé de qué tumor primario estoy hablando, y cuando estamos hablando de estirpes celulares que no tienen buena respuesta a la radioterapia y uno sabe que necesita hacer una descompresión efectiva. Bueno, y eso es todo. Este era cortito, Claudia. No me mates. La apuramos, doctora, la apuramos. Te prometí que era cortito y no mentí. No, no, muy lindo, doctora, la verdad que unos temas interesantes y creo que nos hace falta de este conocimiento muchas veces cuando el paciente ingresa, ¿no? Y empieza con su tratamiento. Así que son temas que uno lo tiene que tener para poder valorarlo y saber qué valorar de este paciente que recién es diagnosticado y comienza el tratamiento indicado. Así que vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta para la doctora, aunque fue muy clara y la verdad que muy completa todas las presentaciones. Sí, es difícil meter todos estos temas en una hora, como les decía, porque son temas que a veces llevan para hablar cada uno una clase, ¿no? Pero bueno. Sí, tal cual. El objetivo de esta clase por ahí era darles un panorama general. Sí. Alguien que quiera hacerle una pregunta a la doctora y si no, ya la despedimos. Están todos muy callados, doctora. Bueno, de última igual yo te dejo, la clase te la paso y les dejo mi mail si quieren mandarme, por ahí después cuando uno se sienta a estudiar empiezan a surgir las dudas, ¿no? Viste que en el momento no aparecieron, y con gusto si puedo se las respondo, no hay ningún problema. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Entonces la Bueno. despedimos. A ver, alguien puso súper claro, gracias. Bueno, gracias a ustedes, espero no haberlos aburrido tanto. Es difícil dar clases por Zoom, ¿eh? Te digo que no, sí, No, sí, es pero como que uno necesita a veces el feedback de los alumnos y es difícil. sí, sí, tal cual. No, pero la verdad que muy interesante. No nos ha dejado ni pestañear porque todo Así. sumaba. Así, rápido encima. Bueno, doctora, Bueno, muchísimas bueno, gracias. muy bien. Bueno, Adiós. gracias. Hasta luego. Hasta luego.